bendiga y bienvenidos una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón para alabar y bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Ante ti, con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, en traerte honor. Desciende, desciende sobre mí. Desciende hoy aquí. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré y sobre toda mi generación habla este deseo y pasión de traerte honor. Desciende sobre mí. Desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Te clamaré y sobre toda mi generación habla este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Son los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Son los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza,
batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, libre en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. La intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti, y tu amor jamás seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra,
Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar allí sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales del Banco Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y puntos de recaudo baloto a nivel nacional para que usted realice allí sus donaciones que con todo su amor ha dispuesto en su corazón. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios les bendiga y muy atentos. Damos gracias a Dios por esta nueva ocasión que nos entrega para poder seguir disfrutando de las Sagradas Escrituras. Hay un texto, iniciamos con un texto muy profundo que nos menciona allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No hay tarea más loable para un líder que la de potencializar a aquellos que están a su alrededor para que lleguen a unos niveles donde puedan desarrollar obras específicas que fortalezcan la misión, objeto que se da dentro del proyecto de la misión del líder. Y por eso cuando uno lee aquí la palabra del Señor nos encontramos con un maravilloso líder, el mejor líder que haya existido en la humanidad, que potencializa tanto a aquellos que se acercan a Él, que les da la bendición de poder entonces hacerles sacerdotes y hacerles reyes delante de la presencia del Señor. La sociedad hoy en día nos habla acerca de algunos personajes que consideran los líderes a nivel de la historia de la humanidad. Y seguramente cada sujeto, dependiendo desde el espacio donde va a pararse para poder nombrar cuál es su líder favorito, pues nos va a mencionar de una manera específica y va a puntuar algunos sujetos, puntualmente nos va a decir de algunos sujetos, como el caso. Estaba observando un documento donde hablaba de los 12 mejores líderes de la historia de la humanidad. Y cuando leí esta persona que tomó estos 2 líderes, me di cuenta de mucho de lo que puede haber en su corazón y en su mente. Empecemos. Él menciona acerca de líderes como George Washington, como Mao Zedong, como Vladimir Lenin, como Nelson Mandela, como Mahatma Gandhi, como el Che Guevara, como Simón Bolívar, Alejandro el Grande, Winston Churchill, Julio César, Napoleón Bonaparte, habla de Margaret Thatcher y así, habla de estos personajes. Cuando uno mira, la mayoría de esos personajes pues fueron guerreros, ¿sí? Fueron personas que buscaban matar al enemigo, desaparecer al enemigo, porque así podían lograr la victoria, la mayoría de ellos. Algunos son presidentes de países que con su capacidad y su inteligencia avanzaron, pero la mayoría de esos personajes que se mencionan son líderes violentos, destructores, lograron objetivos acabando literalmente con el adversario. Hay algo muy interesante en las Sagradas Escrituras que nos demanda la importancia de poder acercarnos al Señor para poder conocer por qué es que Dios es nuestro gran líder. Nuestro Señor Jesucristo es un gran líder, el mejor líder que ha existido en la historia de la humanidad. Y les voy a invitar para que nos acerquemos y podamos hacer unas referencias muy interesantes, algunas palabras que son un poco a veces complejas, pero que nos van a ayudar a entender por qué Él, Jesús de Nazaret, es el mejor líder de la historia de la humanidad. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret por cada persona que nos está escuchando, Señor amado. Cada oyente, Señor Jesús, oramos para que seas bendiciéndole a él, a su familia, y permite, Señor, que esta palabra, Señor Jesús, llegue a su mente, a su corazón, que sea pensada, reflexionada, decidida, Señor amado, y que se convierta en acciones concretas que puedan, Señor amado, redundar en el fortalecimiento de su vida espiritual, de su vida personal, de la armonía de su familia, Señor amado, de la protección de su familia. Oramos, Señor, para que tu palabra corra como ríos de agua viva en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así es, que vamos a observar entonces 3 momentos exclusivos donde podemos observar, ¿verdad?, por qué consideramos a Jesús de Nazaret el máximo líder de la historia de la humanidad. Y esto va a trascender.
va a trascender. Sé que uno puede escuchar de muchas características de un buen líder, de las clasificaciones de los líderes, bueno, puede escuchar mucho esto. Pero esto es lo que vamos a observar ahora solamente de Cristo Jesús. Y es lo que lo hace único. Y por eso Él es nuestro mejor líder. No se puede comparar. No se puede comparar con alguien aquí en esa tierra. Él es único. Y entonces voy a utilizar 3 elementos que utilizan generalmente los discursos, ¿verdad?, de las personas que andan en búsqueda, tienen sed de conocimiento y están avanzando en procesos, ¿verdad?, para poder lograr objetivos en sus vidas, o en sus familias, o en las sociedades, en los países, o incluso en el mundo. Pero entonces vamos a ubicar esos 3 pilares fundamentales y de ahí vamos a ir extrayendo esos elementos. Y vamos a ubicarnos dentro del campo de lo que los sujetos en la actualidad, las personas en la actualidad, ¿verdad?, tratan de fortalecer. Entonces, hay 3 elementos fuertes, ¿verdad?, dentro de la comprensión del ser humano para lograr objetivos. Un buen líder, no solamente entiende eso, sino que es el ejecutor de esto, pues entonces es el líder sobre los líderes y ahí no hay que nada discutir. Y por eso de esas 12 personas que colocaron, y qué bueno que no colocaron a Jesús ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, porque Jesús sobrepasa a todos esos. ¿Sí? O sea, Jesús, no por los actos de violencia, sino porque el hecho es que Jesús de Nazaret es fuerte, ¿verdad?, en su construcción, en el fortalecimiento, en la potencialidad para poder formar a vidas y a personas que puedan alcanzar el máximo nivel, ¿verdad?, en cada uno de ellos, según los criterios que nos menciona, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Entonces mencionamos los 3 pilares. Número 1, hablemos acerca sobre la esencia, la naturaleza de las cosas. Sí, o sea, sería lo primero. O sea, si un líder entiende la naturaleza de algo, o sea, va bien. Si un líder no entiende la naturaleza de algo, hay problemas. En nuestra sociedad, los políticos de izquierda y de derecha tienen problemas porque no entienden la naturaleza de una sociedad. O sea, cómo construir vínculos para que una sociedad, en vez de estar dividida, puedan haber elementos o algo que pueda ayudar a todos. ¿Sí? Entonces, entender la naturaleza es importante. Eso es lo que llaman a algunos la ontología de algo, o sea, la esencia, el ser de algo. Entonces, esa naturaleza de las cosas, o sea, de lo que existe, el ser humano lo divide en 3 partes. En primera instancia habla sobre la cosmología, sobre la teología, las teorías del conocimiento y la estética. Y entonces aquí tenemos un líder que no solamente conoce sobre este asunto, nos puede hablar sobre el cosmos. O sea, Jesucristo puede hablar con propiedad del cosmos, puede hablarnos acerca, ¿verdad?, del conocimiento del Padre, de lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad?, del Dios Todopoderoso, de sí mismo y del Espíritu Santo. Nos puede hablar sobre cómo nosotros podemos conocer y nos puede hablar sobre la estética desde la perspectiva, o sea, la naturaleza de la estética. Entonces miremos aquí, con esos, el primer pilar, lo que es la naturaleza, luego entonces esos 4 subpilares que serían la cosmología, la teología, la teoría del conocimiento y la estética. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Eso es espectacular. Miren, lo que nos dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 11, versículo 36, en la parte de la cosmología, el Señor nos dice, miren lo que dice el Señor, o sea, nuestro Señor ministrando de una manera especial. Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, fíjense en qué potente es esto. O sea, si usted me va a hablar del cosmos, recuerda la pregunta que se hace la gente, ¿de dónde se origina todo eso? ¿De dónde viene? Y esa es la incógnita que sigue. Todavía estamos en el siglo XXI y ya todavía la gente sigue pensando en cómo se formó todo eso. Siguen diferentes teorías peleando y teoría que salga. O sea, usted va a ver que es un reflejo de lo que dice Génesis capítulo 1. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, o sea, no solamente conoce el cosmos, sino que Él lo creó. O sea, es un líder en potencia. Es un líder en potencia porque no solamente Él conoce y nos habla sobre lo que es el cosmos y el universo, sino que nos puede entonces decir que Él lo creó, y ¿quién mejor puede hablarnos de algo que el que lo crea? Él es líder, el mejor líder que puede existir, porque Él lo creó todo es creado en Él, como lo dice Romanos 11, 36. Ahora, en cuanto a la teología, mire lo que dice Jeremías capítulo 9, 24, dice la palabra del Señor. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero,
dice Jehová. Ese es el concepto de la perspectiva de la teología. O sea, la teología es que la mejor manera de nosotros poder sentir esa libertad en nuestras vidas es buscar conocer al Señor, conocerle con todo nuestro corazón. Es acercarnos a Él, alabarle, glorificarle, bendecirle. Y por eso aquí en esta parte de la teología lo que nos está diciendo, o sea, es posible entender y conocer a Dios. Es posible. O sea, al menos creo que en esta tierra no va a ser totalmente 100% porque Dios es infinito en su sabiduría, pero lo que nos está diciendo aquí es el sujeto, el ser humano, puede acercarse a Dios. Y Él como un gran líder, entonces nos expresa esto y nos dice, sí, podemos comprenderle, podemos conocerle. Y entonces nos trae ese elemento, ¿verdad?, a nuestras vidas que nos fortalece para poder avanzar. Y no es una meta inalcanzable, no es una utopía, es una realidad. Podemos conocer de Dios, podemos aprender de Dios. Ahora, el otro aspecto que el sujeto lucha por conocer es sobre el conocimiento, lo que llaman la teoría del conocimiento o epistemología. Teoría del conocimiento, que viene con relación a lo que es la ontología. O sea, ¿cómo se origina el conocimiento en sí? O sea, ¿cómo se origina el conocimiento? ¿Cómo el sujeto puede conocer? La esencia. Y entonces lo encontramos en Hebreos capítulo 11, y me fascina ese texto que dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. O sea, hay algo muy importante acá en ese aspecto, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la esencia del conocimiento parte fundamentalmente de esa fe que Dios ha ministrado en nosotros. O sea, es algo interesante. O sea, nosotros podemos acercarnos por fe y para fe. Como dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Ahora miramos lo que es el cuarto aspecto aquí, la estética, desde la perspectiva de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la estética? Y entonces tenemos a nuestro gran líder que nos dice que en Génesis capítulo 1, versículo 31, y hay otros versos que el apóstol Pablo habla más adelante, y Jesucristo, la idea aquí es que en el versículo 31 de Génesis nos dice, y vio Dios que lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera, es la estética. El orden, la organización. O sea, la esencia de la naturaleza está en la palabra que Dios está haciendo, construyendo. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1 nos habla de la palabra y Dios creando y formando y diciendo, es bueno. O sea, lo que Dios está organizando es espectacular. Entonces aquí hay algo muy importante. O sea, la estética parte de lo que es la palabra que Dios ministra, la palabra que Dios obra. Y cuando entendemos esa palabra, entonces empezamos a construir de una manera especial, muy significativa. Ahora, bien, vámonos al otro punto. Hablamos ahora de la naturaleza y los 4 subpuntos. Ahora hablemos sobre el otro punto, el segundo punto, que tiene que ver con la epistemología. Y la epistemología tiene que ver con 3 elementos. O sea, cuando hablamos de epistemología tiene que ver entonces cuanto al conocimiento. O sea, ahorita hablamos parcialmente de la esencia del conocimiento. Ahora vamos a ver sobre 3 elementos de los que trata cómo los sujetos quieren conocer, aprender las cosas. ¿Sí? En primera instancia se habla sobre la lógica. O sea, la lógica viene de lo que es la epistemología. Y la lógica tiene que ver con la capacidad de poder conocer las estructuras del pensamiento de un sujeto. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor. O sea, la gente afuera dice, eso es, la lógica empieza de ahí, esa es la base, ya después lo van construyendo en diferentes ángulos, diferentes áreas. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 21, mencionando que la gente en la academia, en el conocimiento, dice que la lógica es la capacidad, ¿verdad?, de conocer, de percibir las estructuras del pensamiento, estudiar las estructuras del pensamiento del ser humano. Ahora el líder conoce a los que están a su alrededor, ¿sí? O sea, los sujetos en esta tierra tienen que pasar, pero muchos procesos para poder medio hacer algo y a veces, en la mayoría de ellos, lo que buscan es controlar. La mayoría de los líderes buscan es controlar, porque controlando logran mejores sus objetivos. Pero en la palabra del Señor no nos llama a controlar a las personas. El apóstol Pedro dice que no nos enseñoreemos de la gente. O sea, la idea es decirle a la gente, insistirle a la gente para que la gente tome conciencia y avance. Así a las fuerzas o por presión es muy complejo. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor. Y conociendo Jesús sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantiene en pie. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y conociendo Jesús sus pensamientos.
O sea, es un líder en potencia, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no tiene que empezar a pasar años y años con nosotros para poder conocernos. Él desde antes de vernos ya nos conoce. Sabe nuestra forma de pensar y de actuar. ¿Y qué mejor líder puede ayudarnos? Que ya conoce cómo somos nosotros en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, ¿no? Y aquí en la parte del conocimiento. Entonces, la primera sección del conocimiento es la lógica, conocer el pensamiento, la estructura del pensamiento del otro. Y Jesús es experto en esto. Nos conoce de una manera total. ¿No dice el salmista también? Señor, examíname, conóceme, Señor amado, y si hay algo que no te gusta, quítalo de mí. O sea, porque aún el Señor conoce cosas que nosotros ni conocemos. Y esa es una de las competencias de un líder, de un buen líder, es que conoce muchas cosas que otra persona o que la persona que está cerca de sí no conoce. Y por eso hay muchas personas que pelean con sus líderes, tienen tensiones con sus líderes, porque el líder puede conocer muchas cosas. Ahora, Jesús conoce muchas más, ¿sí? Nosotros tenemos que pasar un tiempo para conocer a las personas. Jesús de Nazaret, desde antes que nosotros nos acerquemos a Él, desde antes de nacer ya sabía y conoce nuestra forma de pensar. Entonces vamos ahora a otro aspecto que tiene relación con lo primero que mencionamos, pero aquí es de la perspectiva de la teoría del conocimiento, que es el acercarnos, ¿verdad? La epistemología, que nos habla acerca de lo que es la teoría del conocimiento, y encontramos aquí en Juan capítulo 8, versículo 31. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué potente, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, miren, el mundo afuera busca las maneras y ha pasado por diferentes formas. ¿Cómo es que el sujeto conoce? ¿Cómo puede aprender? Entonces hablan de objetos de afuera, metodologías, acerca de las percepciones, bueno, y empiezan a hablar últimamente se habla, ¿verdad?, sobre el sujeto que tiene algo interno, que le percibe, entonces están en conexiones con los objetos que ve y entonces puede construir sus realidades. Y bueno, y siguen las polémicas de esto, pero muy sencillamente el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, ¿cómo empieza nuestro conocimiento? La base de nuestro conocimiento, que nos da el gran líder, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, líder por excelencia, nos dice, si ustedes quieren conocer, ustedes lo primero que deben de hacer es permanecer en mi palabra. Permanezcan en mi palabra, pero es una decisión suya. O sea, Él no lo está obligando. Solamente le dice a ¿usted quiere conocer? Si usted puede pasar tiempo conociendo cosas efímeras y pasajeras en la tierra, pero traerán frustración, agonía y angustia a su vida. Sí, pero si usted permanece en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que lo demás viene por añadidura y que lo demás va ayudando a construir su propia vida, no a destruirla. Entonces es importante ese aspecto. Y lo otro que tiene que ver con la epistemología de la estética, del arte, de la belleza, miren lo que dice la palabra del Señor, o sea, ¿en qué consiste, verdad, ese aspecto de la estética? En 1 de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 4, dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la interna, que sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante del Señor. De lo que nos está diciendo la palabra de Dios sobre la estética, ¿verdad? Que bien, o sea, es el conocimiento, la epistemología. Hablamos, ¿verdad? Lo que es teorías en sí del conocimiento. El Señor nos entrega una teoría y nos dice, ustedes deben saber que si quieren buscar la belleza, el orden, la armonía de las cosas, empiecen con ustedes mismos. ¿No es esto potente? O sea, nuestro gran maestro, o sea, el gran líder sobre todos. Ahora nos habla sobre, ¿verdad?, cómo es este asunto. No buscamos la belleza externa. El problema del corazón en muchas personas en esta humanidad es que no quieren tener una belleza interna, o sea, quieren tener poder, control, dominio. Y entonces, por eso lo que sale de su corazón es barbarie, destrucción, violencia, corrupción, robo y de todo lo demás. Pero cuando el sujeto aprende, y por eso recordamos lo que decía ahorita, permanecer en la palabra, y entonces la palabra nos ayuda a permanecer en una armonía. Y qué grato es estar con aquellas personas donde uno puede sentir paz y tranquilidad, porque son personas que permanecen en el Señor con todo su corazón. El tercer aspecto que encontramos entonces es el caso de la antropología. O sea, son tres campos que se da, mencionamos lo que es la ontología, la epistemología y la ontología. Ahora en cuanto a la antropología, que es el tercer punto, miren lo que pasa. En primera instancia, la antropología
el mundo, ¿verdad?, habla que es el estudio acerca del ser humano, del hombre, y tiene que ver con la moral. ¿Y qué tiene la palabra de Dios para hablarnos sobre este asunto? El gran mandamiento, ¿no? Miren lo que dice Mateo 22:37, dice, Jesús le dijo, allí Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mire bien, o sea, Jesús es líder por excelencia, es el mejor líder que puede existir. O sea, hay que aprender mucho de él. O sea, él nos está diciendo, o sea, nos está ministrando y nos dice, ¿verdad?, que nosotros en cuanto a todo lo que tiene que ver la moral está encerrada en ese campo, como lo termina diciendo el texto, ¿verdad?, en los versículos que continúan, ¿sí?, que aquí se reducen en esos dos mandamientos, la ley y los profetas. O sea, la persona tiene una moral intachable cuando sabe que ama primeramente a Dios y entonces se ama a sí mismo y luego puede amar a otras personas. La persona que no ama a Dios siempre usará a los otros como objetos. O sea, siempre va a usar a las otras personas como objetos. La persona que no ama a Dios difícilmente se va a amar a sí mismo. Por eso es importante entender este aspecto. El otro aspecto que mencionamos es que eso también tiene que ver con la teoría del conocimiento, o sea, el hombre. O sea, ¿cómo conoce el hombre? Y aquí hay algo también muy importante que hemos estado hablando en otras predicaciones. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Para mí este concepto de imagen es muy potente. O sea, hay varios investigadores, no son cristianos, no son creyentes, y ellos están buscando y saben que es en el sujeto en el que pueden encontrar la clave para poder conocer y para poder estar en relación con los objetos y para poder fortalecer lo que es la comprensión y conocimiento del sujeto del hombre. Así es que el hombre, el antropos, el hombre, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, esa imagen tiene que ver con esa capacidad que hay en todo el cuerpo de poder entonces percibir de que él puede avanzar en proyectos en su vida, puede potencializar. Y en este caso, lo unimos con el concepto, ¿verdad?, que traíamos ahorita de la fe. O sea, la imagen que hay en el sujeto es el que le ayuda a potencializar y puede avanzar. A veces me parece que el concepto de fe que se menciona en el Nuevo Testamento es ese concepto que viene muy relacionado con imagen en el Antiguo Testamento, porque la imagen significa la sombra del Dios poderoso. Y lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo, ¿verdad?, bajo la sombra del Omnipotente morará. Y empieza a mencionarnos sobre la relevancia de esto. Ahora, miremos otro aspecto importante de la antropología, que es la estética, ¿sí?, cómo el hombre entra en armonía en sí mismo. Y dice el Salmo, mira lo que dice el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios nos creó con sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y el Salmo 8, 4, 5 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. O sea, eso es lo que nos menciona la palabra de Dios de la estética del sujeto, del ser humano. O sea, creado por el Señor, sus propias manos nos crearon, nos formaron y nos llenó de gloria y nos llenó de honra. Ese es mi Dios, ese es mi Señor. Así es que, en conclusión, podemos mencionar que en el primer aspecto que mencionamos hemos dividido esta reflexión en tres aspectos fundamentales. Uno, la ontología, la epistemología y la antropología. Lo primero tiene que ver con la naturaleza, lo segundo tiene que ver con el conocimiento y el tercero tiene que ver con el hombre. Nuestro gran líder, Jesús de Nazaret, es el gran líder. ¿Por qué? Porque Él es creador y nadie puede potencializar a otros mejor que aquel que nos creó, Jesús de Nazaret. En Él fue creado todo. Y también porque no es un enigma, se le puede conocer y entender. Eso es importante entenderlo. Tercero, porque nos menciona que ofrece el medio para potencializarnos como sujetos, y es la fe, es el Señor que administra en nosotros, ¿verdad?, especialmente esa fe para poder avanzar en esos procesos de crecimiento espiritual. Otro aspecto es que resalta la trascendencia de la belleza interior. Cuando iniciamos, ¿verdad?, recuerden que esa belleza interior surge con el temor hacia Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y dice el Señor que esto es fundamental. Lo externo es secundario. Vana es la belleza,
¿sí? Pero dice la palabra del Señor, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En el segundo nivel mencionamos acerca, ¿verdad?, de lo que es el conocimiento, y nos dice la palabra del Señor que Dios, Jesús de Nazaret, conoce el pensamiento nuestro. Nos dice que nosotros podemos permanecer en la palabra de Dios y así entonces podemos obtener un genuino conocimiento. Podemos decir que nos dice que la belleza interna está fundada, ¿verdad? Está fundada fundamentalmente en la parte interna, donde podemos glorificar al Señor y exaltarle. En el tercer enfoque hablamos acerca de la antropología o del hombre, y entonces Jesús es un gran líder porque Él nos dice, mire esto, amemos a Dios, amémonos a nosotros mismos y a los demás. Segundo, la imagen como capacidad potencial para poder construirnos como sujetos seres humanos. Y tercero, que nos ha llenado de corona y de honra, nos ha creado de una manera especial. Es magnífico el amor de Dios. Por eso la invitación para usted, no olvide, Jesús es el mejor líder. No se deje desviar, no hay otro líder. O sea, los líderes en esta tierra tienen sus intenciones personales y de una u otra manera buscarán usarlo a usted para el beneplácito de ellos. Pero Jesús de Nazaret viene a darle una bendición especial. ¿Escuchó lo que leímos al principio? O sea, nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, es interesante esto y muy potente en nuestras vidas espirituales. No olvide, Jesús es el líder sobre todos los líderes. Jesús es el mejor líder. Amado Padre Celestial, bendecimos a todos los oyentes en el nombre de Jesús de Nazaret y oramos para que sus peticiones tengan respuesta, Señor, conforme tu voluntad. Oramos, Padre Santo, Padre amado, para que sigas ministrando y todos, Señor Jesús, podamos reconocerte como nuestro máximo líder y seguirte y servirte con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados de amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Su amor confiamos, hay descanso en él. Si usted tiene niños entre 3 y 12 años, permanezca en sintonía, llámelos y que también estén muy atentos porque ya pronto comienza Confra Kids. Niños y niñas, el Señor les bendiga. Qué bueno compartir de nuevo por este medio, esta vez para aprender sobre la salvación. A medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que hay ocasiones en las que debemos esforzarnos un poco más para hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada, pues en algunas ocasiones no se nos da tan fácil. Por ejemplo, no siempre estamos totalmente dispuestos a obedecer a papá y a mamá cuando nos dicen que ayudemos con los platos, con la limpieza del hogar o con apagar el televisor justo en nuestro programa favorito porque debemos estudiar, hacer tareas u orar. Estos son solo algunos ejemplos de las varias situaciones en las que nos damos cuenta que hacer lo bueno delante de Dios a veces nos cuesta más de lo normal. El hecho de que algunas veces nos cueste de más obedecer a Dios tiene su explicación en el plan de salvación que veremos durante este y las próximas 4 clases. Para abordar el tema de la salvación, primero es necesario entender qué dio origen a la necesidad de salvación y la respuesta a esta pregunta la encontramos en la misma palabra de Dios, la Biblia, pues encontramos en el Nuevo Testamento en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ellos estaban en su presencia. Pero vamos a analizar en 2 partes este importante versículo. Primero, todos pecaron. Nos indica que todos nacimos con tendencia al pecado, y esto desde la desobediencia del primer hombre y la primera mujer, debido a la desobediencia de Adán y Eva. La palabra de todos indica que hombres y mujeres, grandes y pequeños, hemos nacido con esta naturaleza. La segunda parte del versículo dice, y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido quiere decir separado de un cargo, privar a alguien de un cargo o expulsar. Y es esto lo que el enemigo ha intentado hacer
desde el principio de la historia, privarnos de la gloria de Dios, alejarnos de su grandeza, su poder, su majestad, su santidad. Y esta gloria misma es manifestada en Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, que el enemigo desde el principio ha querido separarnos de la salvación que tenemos en Jesús. El diseño original con el que Dios creó al hombre era para que le diera la honra a él, mantener una relación estrecha. Sin embargo, el pecado separó la gloria de Dios de los hombres. Pero no se preocupen, porque tenemos esperanza de vida eterna. El Señor en su sabiduría ha diseñado un plan maravilloso para que podamos entrar confiadamente ante su presencia, ante su gloria y disfrutar de esa seguridad que solo podemos tener en Él. Por ello, no se pueden perder las 4 próximas clases donde veremos cómo nuestro Dios desarrolló su plan para vencer el pecado y nos hace partícipes de ese plan. Vamos a orar. Señor, tú nos has creado desde el vientre de nuestra madre, sabes nuestro caminar, nuestro pensar y nuestro sentir. Por ello te presento la vida de cada uno de los niños que están en sus casas y sus familias, para que les fortalezcas y ayudes a caminar en tu palabra, a obedecerte y darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Llévales en bendición hoy y cada día, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Nos vemos. Jesús tiene un plan para mi vida. Yo sé que Él me escogió desde el principio. Jesús tiene un plan para mi vida. Yo sé que Él me escogió desde el principio. Yo sé que Él me llama cada día. Yo quiero ser soldado de su reino. Jesús tiene un plan para mi vida. Yo sé que Él me escogió desde el principio. Y quiero yo servirle en todo tiempo y ser un fiel soldado de su pueblo. Jesús, inspírame. Jesús, yo vengo a ti. Jesús, enséñame. Jesús, te adoro a ti. Jesús tiene un plan para mi vida. Yo sé que Él me escogió desde el principio. Jesús tiene un plan para mi vida. Yo sé que Él me escogió desde el principio. Yo sé que Él me llama cada día. Yo quiero ser soldado de su reino. Jesús tiene un plan para mi vida. Yo sé que Él me escogió desde el principio. Y quiero yo servirle en todo tiempo y ser un fiel soldado de su pueblo. Jesús, inspírame. Jesús, yo vengo a ti. Jesús, enséñame. Jesús, te adoro a ti. Jesús, inspírame. Jesús, yo vengo a ti. Jesús, enséñame. Jesús, te adoro a ti. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha escuchado. Si este video le gustó, por favor denle like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra del Señor debe correr y ser glorificada. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.